Hola, muy buenas, soy Alberto y bueno, vamos a continuar con el módulo 2 y vamos a seguir con el tema de los datos a gran escala. Si recordáis en el vídeo previo, por recordar un poco, estuvimos viendo este tema de los formatos eficientes, como eran LMDB y HDF5, ¿vale? Y luego vimos también otra forma diferente de reducir nuestra información mediante la extracción de características. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con esta información, ¿vale? Cómo podemos convertir nuestros datasets, por ejemplo, a estos formatos y vamos a representar una serie de ideas con un dataset real para que veáis cómo estos formatos, gracias a estos formatos, por un lado, vamos a conseguir reducir la información que necesitamos o, por otro lado, nos va a servir para cargar nuestros datos mucho más rápido que si los tuviéramos localmente en nuestro ordenador y los cogiéramos uno a uno de manera independiente. Estos formatos, como sabía y como comentamos, bueno, pues intentaban un poco buscar como unas relaciones y crear una jerarquía dentro de lo que es el formato por dentro, y de esta manera pues eran mucho más eficientes a la hora de buscar información y presentarla y obtenerla. Bueno, pues vamos a ver esto con un poquito de código. No os preocupéis por el código, como os digo. Es un poquito complejo el código, pero bueno, simplemente el código está hecho para... os voy a contar cuál es el experimento que vamos a hacer, para que veáis la idea del experimento. Y una vez visto el experimento, pues vamos a ir con el código simplemente para sacar una serie de gráficas y con el código os voy a ir enseñando simplemente resultados, ¿vale? No os preocupéis, como os digo, por el código en sí, os lo dejaré también el código para vosotros. Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito viendo pues todo el experimento para comparar qué pasa cuando nosotros trabajamos con nuestros datos que están en local, en nuestro disco duro, y los cargamos normalmente para usarlos pues mediante código o lo que sea. Vamos a ver cómo cambia la cosa cuando empleamos estos formatos eficientes para almacenar nuestros datos. Bueno, pues para ello vamos a trabajar con este dataset. Este dataset lo presentamos en un módulo previo muy brevemente. Este dataset es el CIFAR 10, ¿vale? Porque sepáis un poquito del dataset y para ponernos en contexto, ¿vale? Pues el dataset tiene 60.000 imágenes. ¿Por qué hemos elegido este dataset entonces? Bueno, pues porque tiene muchas imágenes. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos muchos datos, ¿vale? Entonces el experimento, la idea es que haya muchos datos para ver qué pasa a la hora de cargarlos y los tiempos que nos van a hacer falta. Las imágenes son de 32 por 32, son muy pequeñitas. Bueno, en el experimento, ¿vale? Vamos a trabajar con estas imágenes por el tema de los tiempos. Vais a ver los tiempos que hacen falta para cargar todos estos datos. Y vais a ver que ya con imágenes tan pequeñitas vamos a necesitar tiempos muy grandes. Por tanto, si con imágenes tan pequeñitas necesitamos esos tiempos, imaginad si las imágenes fueran muy grandes. Bueno, porque os hagáis un poquito más de idea del dataset, pues ocupa en disco duro, ¿vale? Si lo descargamos en torno a 163 megas, ¿vale? Veis que es poquito, no es demasiado, para ser 60.000 imágenes, pero como son pequeñitas, bueno, pues esto es lo que ocupa. Y cuando lo descarguemos, bueno, pues el dataset no nos viene como imágenes sueltas en carpetas, ¿vale? Viene de una manera un poquito especial, os lo enseño, ¿vale? Esto sería el dataset, ¿vale? Esta carpeta, y esto es lo que tenemos cuando lo descomprimimos, ¿vale? Entonces cuando lo descomprimimos, veis que vienen aquí unos archivitos que pone batch, data batch, bueno, pues es simplemente que está encapsulado, este dataset está encapsulado en esos batch, ¿vale? Simplemente está partido en archivitos de... ¿no? ¿Ves que tienen el mismo tamaño? ¿Vale? Pues simplemente está partido en esos archivitos por comodidad de poder moverlo. Imaginad, esto lo habréis visto vosotros mismos cuando habéis copiado muchos archivos en un ordenador. ¿Qué pasa cuando copiáis una carpeta con un montón de archivos? Oh, pues que tarda porque cada archivo tiene que ir de manera independiente, el ordenador tiene que gestionarlo y son muchos archivos. Imaginad que yo tengo aquí en esta carpeta las 60.000 imágenes. Oye, pues 60.000 imágenes
le costaría incluso abrirse la carpeta, cargar las imágenes, que se vea la miniatura de las imágenes. Bueno, todo esto le cuesta al ordenador procesarlo. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí nos dan el dataset de esta manera, que bueno, viene ya comprimido en varios archivitos que podemos cargar y de estos archivitos podemos sacar todas las imágenes, las 60.000 imágenes. ¿Vale? Entonces, están aquí dentro, pero claro, así el ordenador solo tiene que gestionar 5 archivos, no 60.000. Entonces, es una manera de, pues, también rebajar un poco la carga del ordenador, porque, bueno, pues, cuando trabajas con tantos datos, tanto volumen de datos, pues, se requiere procesado, y si tu ordenador no es muy potente, puedes llegar incluso a petarlo en alguna situación. Bueno, el dataset nos viene con un README. Vamos a ver qué nos dice el README. Si lo abrimos, pues nos manda aquí. Bueno, y simplemente es información. Esta es la web. El README nos manda directamente a la web donde he descargado el dataset. O sea que podéis incluso aquí ver pues un poquito más de información de lo que contiene. Como veis, bueno, son 60.000 imágenes, 10 objetos diferentes, 6.000 imágenes de cada objeto, 50.000 son imágenes para training, 10.000 son para test de las 60.000. Aquí veis un ejemplito de imágenes del dataset, ¿vale? Como veis, bueno, pues hay de aviones y son diferentes imágenes donde aparece un avión, coches, como veis, pues son imágenes de coches. Aquí tenéis para descargarlo los enlaces, ¿vale? Eso es lo que yo he descargado y luego he descomprimido. Y bueno, pues más información sobre todo el dataset. Y luego, como veis, hay otro dataset aquí, que es el CIFAR 100. Bueno, pues que es un dataset pues un poquito más grande, ¿vale? Que tiene 100 objetos diferentes. En vez de 10, como es el CIFAR 10, pues hay otro que es el CIFAR 100 con más objetos, como veis. Bueno, pues otro dataset que tenéis aquí disponible si queréis hacer uso del mismo. Bueno, pues visto esto y entendido el dataset, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una serie de experimentos para comparar el rendimiento con estos formatos eficientes. Entonces, por un lado, vamos a almacenar una sola imagen, como ejemplo, a ver qué pasa, a ver cuánto cuesta al ordenador de tiempo, pues almacenar una imagen. Luego vamos a ver, bueno, pues, qué nos cuesta almacenar, pues no una, sino muchas imágenes. Para ello vamos a coger el CIFAR 100 y vamos a hacer diferentes experimentos con diferentes partes del dataset. Es decir, vamos a probar a almacenar, por un lado, 10 imágenes. Luego vamos a almacenar 100, luego 1000, luego 10.000 y luego 100.000. De esta manera vamos a poder comparar los tiempos que nos lleva trabajar con este volumen de datos tan grande. Veréis que no son tiempos lineales. Es decir, cuantos más datos, más le va a costar al ordenador procesar. Bueno, pues vamos a hacer experimentos con esos rangos de valores, ¿vale? Diferentes experimentos para ver los tiempos que nos lleva a hacer cada cosa. ¿Cómo vamos a dividir esos experimentos con diferente número de imágenes? Bueno, pues los vamos a dividir en 3 experimentos. Vamos a almacenar en disco duro, es decir, vamos a almacenar la imagen como tal en el disco duro, a ver cuánto tarda. Vamos a convertir esos datos a formato LMDB y almacenarlo, a ver cuánto tarda. Y lo mismo con el formato HDF5, ¿vale? Entonces, vamos a comparar los tiempos y los tamaños de almacenamiento tras haber pasado por estos formatos o directamente almacenar en crudo todas las imágenes. Luego realizaremos los mismos experimentos, ¿vale? Pero para la carga de imágenes. Es decir, en este caso vamos a almacenar y en el segundo caso lo que vamos a hacer es cargar los datos. Cargar los datos directamente, los datos en crudo del disco duro o con los dos formatos, estos eficientes que hemos visto en las clases, ¿vale? Entonces,
¿Qué va a pasar? Bueno, pues es lo que vamos a ver con este experimento. La idea es que, bueno, que estos formatos eficientes consigan algo, hagan algo que nos resulte interesante, si no, ¿para qué los vamos a usar? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, en el próximo vídeo. Así que voy a detener la grabación aquí por no hacer los vídeos muy largos. Os he puesto en contexto de lo que vamos a hacer de experimento, ¿vale? Y bueno, pues la idea es comparar esos tiempos y el tamaño de almacenamiento final para ver, bueno, pues si estos formatos eficientes están haciendo algo.